Y vamos a permitir que Dios nos hable esta semana. Yo no sé si usted está dispuesto, dispuesta, pero yo quiero que Dios me hable y me enseñe en esta semana un poquito más. Amén. Espero que usted también recuerde tomar su Biblia, recuerde tomar su libreta de apuntes. Y vamos a aprender un poquito más, que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y nos abra el entendimiento. Dice Romanos capítulo número 5, versículo 12. Tiene un título muy diciente y muy importante y dice Adán y Cristo. Dice el versículo número 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Otra vez. Ese primer versículo hay que leerlo con mucha atención porque tiene mucho contenido. Leámoslo una vez más, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, sabemos de quién habla, ¿verdad? Adán. El pecado entró al mundo, a los seres humanos, a la raza humana, a través de un hombre llamado Adán. Y Eva, que eran uno solo. Dios hizo una sola creación y de Adán sacó la mujer y del hombre entró el pecado. Y sigue diciendo, y por el pecado la muerte. La Biblia lo dice, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Es una ley que se cumple siempre, una ley que rige el universo entero. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué entró la muerte a la raza humana? Por el pecado. Así como entró el pecado trajo la muerte. Es lo que está diciendo allí. Y sigue diciendo, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Y ahí podemos preguntarnos y podemos analizar algo. Si usted está tomando apuntes, usted puede poner allí bien llamativo, pecado igual muerte. ¿Listo? Eso es igual. El que peca, la Biblia dice que va a la muerte, que la consecuencia, que el resultado de pecar es la muerte. ¿Sí? Adán y Eva desobedecieron. Me llama mucho la atención ese análisis, poder entender lo que dice Génesis y el diseño de Dios. Me llama mucho la atención entender que Dios creó a Adán y a Eva, los creó, los formó y les dio muchísimos privilegios, muchísimos. Y solo un mandamiento, y yo ya se lo he dicho, pero me deleito diciéndolo. Aquellos que dicen que Dios es injusto es porque jamás han entendido la Biblia. Es porque nunca han conocido a Dios, ni siquiera un poquito. Porque el diseño de Dios desde el principio fue crear a Adán y Eva para que fueran los administradores de toda la creación y les dio multitudes de privilegios, pero muchísimos privilegios y solo un mandamiento. Y ese fue el que transgredieron. Qué cosa, ¿no? Ese fue el que infringieron. Solo un mandamiento, muchísimos privilegios, pero ese mandamiento fue el que ellos transgredieron. Eligieron desobedecer. Cuando ellos desobedecieron a Dios, entonces pecaron, porque el pecado es desobediencia a Dios, todo lo que va en contra de Dios. Y cuando ellos pecaron, entonces la muerte se introdujo a la raza humana. Y ahí podemos hablar de esto tan importante y podemos analizarlo. ¿Cómo fue que entró y cómo fue que el pecado pasó a todos los hombres? Podría ser que Adán y Eva hubiesen pecado, pero que sus hijos nacieran buenos. Nacieran como ellos cuando Dios recién los creó, ¿no? Podría ser. Pero resulta que el Señor estableció una ley poderosa en Génesis, capítulo número 1, versículo 28. Esto es para que nos introduzcamos en el tema y lo podamos entender muy bien. Génesis capítulo 1, versículo 28. Repasemos.
Dios mismo estableció una ley poderosa, donde dice Génesis 1:28, bueno, desde el 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Escuche y entendamos esto. Mire, si nos devolvemos a los versículos 1, 2, 3 en adelante del capítulo 1 de Génesis, podemos ver y podemos entender cómo Dios crea con sus palabras, ¿sí o no? Cómo el Señor crea con la palabra. Y dice: hágase la luz, y fue la luz. Y dice: produzca la tierra hierba verde y plantas que den su fruto y contengan su semilla, y fue así. Produzcan las aguas seres vivientes, y fue así. Y así mismo como Dios dijo: sea la luz, y así mismo como Dios dijo lo que le acabo de mencionar, así mismo les dijo al hombre y a la mujer, les dijo y los bendijo Dios. Habló bien de ellos y les dijo: fructificad y multiplicaos. Oiga, una palabra creadora estaba siendo puesta sobre ellos. Fructificad y multiplicaos. Era un diseño de Dios. Llenad la tierra y sojuzgadla mejor. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Era una palabra del Creador siendo puesta sobre ellos, diciéndoles: fructifiquen y multiplíquense. Y llenen la tierra y señoréenla y juzguenla. Y era la autoridad de Dios sobre ellos. Y cuando el Señor les dice: multiplíquense, es allí donde me quiero centrar, para que entendamos lo que leímos en Romanos. Porque a veces no se entiende bien el hecho de que la información genética pase de padres a hijos, a nietos y a bisnietos. Y que aún lo malo pase como información genética a ellos. Y que aún los pecados de los padres y de los abuelos estén afectando a los nietos también. Y hasta a los bisnietos. Pero la Biblia en Génesis 1:28 le dice que Dios, el Creador, puso una palabra, puso un diseño sobre ellos, sobre el ser humano. Y les dio la autorización y les dio el poder. Escúchenme, entiéndanlo, palabra creadora, la misma palabra que creó la luz, que creó todo lo que vemos hoy en día, estaba diciéndoles a ellos: fructifiquen y multiplíquense. Era una autoridad creadora que Dios les estaba dando, una capacidad que Dios les estaba dando al ser humano. Y multiplíquense. Si usted nota, matemáticamente uno no puede multiplicar por cero. No puede. O sí puede, pero le da cero. O sea, no se multiplica. Pero cuando el Señor dice multiplíquense, es a partir de lo que hay aquí, a partir de lo que somos. Cuando el ser humano, un hombre y una mujer, se juntan en uno y el óvulo es fecundado, hay un nuevo ser viviente ahí. Ese ser viviente lleva una información genética, no solamente física, sino también emocional. Eso está científicamente comprobado. Pero también hay una cosa que pasa, y es una información emocional y aún espiritual que impacta la vida y el alma de ese nuevo ser viviente por autorización de Dios. Y por eso es que en Romanos nos dice: uno solo pecó, pero el pecado pasó a toda la humanidad. Tremendo, ¿sí o no? Si el pecado no se heredara, pues entonces, le repito, los hijos de Adán y Eva hubieran salido al diseño original. ¿No le parece? Claro. Los hijos de Adán y Eva hubieran salido como Dios creó inicialmente a Adán y Eva, y la cosa se hubiera compuesto ahí. Y eso hubiera sido maravilloso. Pero por el diseño de Dios sobre el ser humano, que les dijo: fructifiquen y multiplíquense. Entonces al Adán y Eva pecar, cayeron de la gracia de Dios. La imagen de Dios
se distorsionó de sobre sus vidas y asimismo se multiplicaron. Tremendo. Asimismo se multiplicaron teniendo hijos. Y esos hijos nacieron igual, con la naturaleza caída, con la naturaleza pecaminosa, con la capacidad innata de pecar. Vuelva a Romanos, por favor. Ahí en el capítulo 5, donde estábamos leyendo, versículo 12, donde nos dice el Señor que así como el pecado, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Pero por qué todos pecaron? ¿Por qué? Le repito, si el pecado no pasara de una generación a otra, pues saldrían así, como esporádicamente saldría uno que otro hijo que nace santo, sin ganas de pecar, sin ganas de hacer lo malo. Claro, saldrían así. Pero lo que vemos hoy en día, la realidad humana, es el contrario. Es que cada vez más chiquitos uno va viendo cómo nacen ya con esa capacidad innata de pecar, con una capacidad, con una voluntad impresionante. Aún el niño, aún la niña no sabe hablar, pero a través del llanto y a través de su fuerza está expresando lo que quiere y está manipulando aún a los que se dejen. Tremendo. Pero la demora es que empieza a adquirir capacidad de hablar, de caminar, de alcanzar las cosas, y sin que nadie le enseñe, se inclina hacia las cosas malas, se inclina hacia lo oculto, se inclina hacia lo malo, se inclina a hacerle maldades al hermanito, a la hermanita. Si no tiene hermanitos, entonces se inclina a tomar lo que no es suyo, se inclina a hacer rabietas cuando no le dan lo que él quiere o ella quiere. Y querer manipular. ¿Quién le enseñó a manipular a ese niño? ¿Quién le enseñó a manipular a esa bebé? Nadie. La naturaleza adámica desde allá ha venido afectando a todos los seres humanos. Por eso la Biblia lo afirma de esa manera. Y lo tenemos que entender y lo tenemos que comprender. Y entendiéndolo, tenemos que seguir comprendiendo entonces la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. No solo en la cruz, sino toda su vida para usted y para mí. Así la muerte, sigue diciendo el versículo 12, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa cayó sobre Adán. La imagen de Dios se distorsionó en Adán y en Eva, y así se multiplicaron ellos. Lamentablemente, así se multiplicaron y entonces nacían y lo más pronto posible pecaban. Y como pecaban, entonces estaban bajo el gobierno del enemigo y de la muerte, porque la paga del pecado es muerte, porque el reino de las tinieblas es muerte, es tinieblas, pero Dios y su reino es luz y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces eso es muy importante. Y si lo podemos entender mejor, vaya a Éxodo, por favor, Éxodo capítulo número 20. Esto es apenas la introducción para que vayamos entrando en el tema, pero me parece de vital importancia, mis hermanos y mis hermanas, que podamos entenderlo y que podamos captar muy bien, muy claramente lo que dice la palabra de Dios y por qué en el Nuevo Testamento, por qué Dios a través de Pablo está diciendo que todos pecaron y que la muerte pasó a través del pecado a toda la humanidad. ¿Cómo fue eso? Porque lamentablemente nos perdemos de la oportunidad de solucionar muchísimos problemas, muchísimas dificultades ahora siendo cristianos, por ignorar esto, por ignorar que pueden haber cosas de mi pasado que me están afectando, por ignorar que pueden haber herencias pesando sobre mí, reclamando derecho. Porque el cristiano, muchos cristianos, se hallan hoy en día bajo una realidad terrible, bajo una realidad incomprensible.
Y ellos dicen, yo oro, yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo. Yo procuro hacer lo bueno, lo correcto, pero aquí hay un punto que no he podido. Pero con este pecado no he podido. Pero con la mentira, dice alguno, no he podido. Pero con la ruina, no he podido con esa ruina, hombre. No se va la ruina de mi vida. Siempre hay escasez, dice algún cristiano por ahí. No he podido, no he podido. Otro dirá, la inmoralidad sexual, no he podido. Y le repito, son cristianos que dicen, mire, yo lo hago todo, pero eso me vence, es más fuerte que yo. Así lo sienten y así lo perciben ellos. Y si no entendemos que pueden haber cosas como Dios le dio autorización, como Dios puso ese diseño con su palabra creadora sobre Adán y Eva, y le dio la autorización de multiplicarse, y con él a toda la humanidad nos dio la autorización de multiplicarnos en nuestros hijos, en nuestra descendencia. Si entendemos esto, entonces vamos a poder detectar, identificar, entender que pueden haber cosas, que pueden haber pecados reclamando derecho, porque llegaron a nosotros a través de la autorización que le dio Dios al ser humano de multiplicarse, y que pueden estar reclamando derecho y sometiéndonos al pecado, sometiendo a muchas personas al pecado. Y le aclaro, eso no justifica al cristiano. No, con eso no estoy diciendo tranquilo que está bien, lo que pasa es que son herencias. No, eso no nos justifica, porque ahí está la Biblia. Si la entendemos y si la comprendemos, podemos saber que en Cristo tenemos todo para ser libres de todas esas herencias de maldición. Entonces eso no nos justifica, simplemente nos abre el entendimiento para que solucionemos aquellos problemas que parecían insolucionables. Amén, eso es. Capítulo 20, versículo 5 de Éxodo. Dice la Biblia, hablando del segundo mandamiento, de las imágenes, de los ídolos. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dejémoslo hasta ahí nomás. Escuche lo que dice ese versículo en la Nueva Traducción Viviente, y usted lo puede leer en la traducción del lenguaje actual, en la versión Dios habla hoy. Bueno, pero se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice. Dice, no te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Escucha lo que sigue diciendo. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Tremendo. Tremendo. ¿Por qué dice el Señor que extiendo, como que Él mismo lo hiciera? Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. ¿Por qué la Biblia dice que como que Dios mismo lo hiciera? Pues por el diseño que Dios puso sobre el ser humano en el Edén. Dios mismo lo puso y les dijo, fructifiquen y multiplíquense. Bueno, es palabra creadora de Dios, y es una ley que estableció. Pero el Señor dice, para los que me aborrecen, extiendo las maldades, los pecados hasta la tercera y cuarta generación. Pero mire lo que dice de los que le aman, versículo 6. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones. Los que hacen lo malo hasta la tercera y la cuarta generación. Dios es bueno. Mi Dios no es injusto, jamás, nunca. Los que me aborrecen, dice el Señor, los que hacen lo malo, los que pecan, afecta a toda la familia hasta la tercera y la cuarta generación, dice la Biblia. Pero los que me aman, entonces derramo amor inagotable por 1000 generaciones. 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Aleluya. Mi Dios es el mejor. Mi Dios es bueno.
Mi Dios es maravilloso. 1000 generaciones. Bendito sea nuestro Dios. Pero volvamos a lo que nos preocupa un poco. Entonces si hay 3 y 4 generaciones sobre los que Dios permitió que se extendieran los pecados y que toda la familia se viera afectada. 3, 4 generaciones. Por eso es que Romanos, vuelva a Romanos, nos está diciendo y nos está hablando de una realidad tremenda, donde nos dicen: el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Por eso también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué antes de Cristo el mundo estaba bajo el maligno? ¿Por qué? ¿Por qué el mundo entero? ¿Por qué no había una oportunidad como la que hoy tenemos usted y yo de salvarnos del pecado y de la muerte? Porque todos pecaban. Y como todos pecaban, el enemigo tenía derecho de matarlos, de traer desgracia y maldición, porque todos pecaban. Hubo unas pequeñas excepciones por ahí en la Biblia de gente que Dios transpuso, de gente que Dios arrebató. Enoc, Elías, ¿sí o no? Sí, gente excepcional. Pero todos pecaban, todos pecaron, todos. Y por eso el enemigo, por eso el diablo y el reino de las tinieblas tenía derecho a afectarlos con muerte. ¿Qué es muerte? Bueno, la muerte en el ser humano se representa en la enfermedad, en la ruina, se representa en las desgracias y calamidades que les pasan a la gente sin Dios. Consecuencias del pecado. Y le repito, hay cristianos, pueden haber cristianos que se hallen hoy en día luchando contra un pecado, luchando contra una debilidad y no han podido, y dicen: pero es que yo quiero, pero no puedo. Parece que fuera más fuerte que yo, no sé qué hacer, no entiendo. Y muchos de ellos vuelven atrás, decepcionados, frustrados. Muchos vuelven atrás diciendo: el evangelio no es para mí, la vida cristiana no es para mí, no se puede. He tratado, he ayunado, me he metido en ayuno de 7 días, de 40 días y no he podido, y peco y otra vez caigo y duro unos meses bien, pero otra vez esto es muy difícil y vuelven atrás. Pero qué bueno poder comprender que Dios ha diseñado todo lo dejó el Señor diseñado perfecto. Y que en Cristo Jesús tenemos la oportunidad de ser libres de la maldición del pecado que viene influenciando y que viene afectando toda la humanidad desde Adán. En Cristo tenemos la oportunidad de ser libres. En Cristo tenemos la oportunidad de ser libres de esos pecados que se extienden de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación. En Cristo tenemos la posibilidad de ser libres. Pero tenemos que saber cómo. Tenemos que aprender cómo. Porque si no, seguiríamos en Adán. Y la Biblia dice: en Adán todos mueren. Adán, alma viviente. Pero el postrer Adán, Jesucristo, espíritu vivificante. Aquel que nos dio vida. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando Adán y Eva desobedecieron? Murieron. Dios se los advirtió: si le tocareis, si comiereis o le tocareis este fruto, de cierto morirán, le dijo el Señor. Efectivamente murieron. Cayeron de la gracia de Dios. Efectivamente murieron. Hubo separación entre Dios y los hombres. Eso quiere decir la palabra muerte. Muerte quiere decir separación. Dios nos creó eternos. Usted y yo sabemos que cuando este cuerpo muera, cuando este cuerpo ya deja de funcionar, nuestra alma tiene que ir a la presencia de Dios. Y el alma de todo ser humano, nosotros fuimos creados eternos. Y el alma de todo ser humano o va al cielo para bendición, para salvación, o va al infierno para una condenación eterna. Eso está escrito. Somos eternos. Solo que le hemos dado el enfoque a lo que vemos nada más y no a lo que no vemos. Si usted analiza, mi hermano y mi hermana, y le dejo de tarea para que lea y analice Génesis capítulo 1, capítulo 2, y mire el proceso de cómo Dios forma y crea al ser humano, al hombre.
En el 1:26 dice el Señor: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Pero más adelante dice: y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Ah, ¿cómo así? Entonces en Génesis 1:26 en adelante, ¿qué creó? Ah, el alma. Es que usted y yo somos almas. Lo que va a comparecer delante de Dios y lo que va a dar cuenta delante de Dios es nuestra alma. Este cuerpo vuelve a la tierra, dice la Biblia. Este cuerpo fue tomado del polvo y al polvo volverá. Y más adelante en el capítulo 2 entonces dice que Dios formó del polvo de la tierra al hombre y sopló aliento de vida en su nariz. Ah, le impartió el espíritu. Le dio una parte de él al ser humano cuando sopló en su nariz. Ok. Entonces ya el hombre existía, ya el hombre había sido creado en Génesis 1:26, el alma. Y luego fue formado y luego le fue dado el soplo de vida, que es el espíritu. Ah, bueno. Entonces le damos como el enfoque solo a lo que vemos. No, lo más importante es nuestra alma. Es lo que va a tener que darle cuenta a Dios. Es lo eterno en nosotros. Entonces hay que trabajar en nuestra alma. Hay que entender lo que Dios ha hecho en nosotros. Y hay que entender que el Señor nos ha traído y nos ha llevado a entender tantas cosas de su palabra. Pero para eso, para que comprendamos que todo ser humano, todos somos eternos. Fuimos creados para ser eternos. El espíritu vuelve a Dios, este cuerpo vuelve al polvo, pero nuestra alma tendrá que dar cuenta a Dios de lo bueno y de lo malo. Y solo a través de Jesucristo el Señor, el ser humano puede hallar la salvación y la vida eterna. A través de nada más. Solo en Cristo. El Nuevo Testamento por todos lados, hasta el cansancio nos dice: en Cristo, en Cristo. Son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El ser humano puede hacer obras, el ser humano puede hacer buenas obras y nos lo enseñaron en la religión tradicional. El ser humano puede hacer obras de caridad, el ser humano puede calmar su conciencia haciendo cosas buenas por ahí. Que si lo que hace no es producido porque Cristo vive en él, no importa lo que haga, no le sirve. Lo que haga, por más bueno que sea, no le sirve. Suena radical, pero es así. No importa, el ser humano en sí mismo y en sus propias fuerzas puede llegar a ser bueno, puede llegar a ser algo de bueno, pero eso no le sirve, eso no redunda ahí en el reino de los cielos, porque no está en Cristo. Porque lo que vale y lo que sobreedifiquemos, que va a permanecer, es lo que sobreedifiquemos en Cristo, no en nuestros conceptos, no en nuestra propia genialidad, no. Job, recuérdelo, Job creía que la perfección y la santidad y la integridad emanaba de él. Y no, tuvo muchos problemas con Dios. Dios tuvo que apretarlo, machacarlo hasta que entendiera. Hasta que por fin dijera: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, es como que alguien hoy en día sepa mucho de algo. Sí, mire, sabe fabricar y sabe inventar cosas, pero lo van a contratar de una empresa y le van a pedir el título, ¿sí o no? Ah, bueno. Puede tener mucho conocimiento, que si ese conocimiento no lo acredita una institución educativa aprobada por el Ministerio de Educación colombiano, no sirve. No lo pueden contratar. Tiene que estar acreditado. Pero es que yo hago lo mismo. Alguien diría: pero es que yo hago lo mismo, sé hacer lo mismo y hasta mejor que ese profesional que ustedes quieren contratar. Sí, pero es que él tiene título, él tiene un respaldo, él tiene un cartón que lo acredita y que lo respalda. Usted no lo tiene y puede saber hacerlo mejor que él, pero no podemos. La ley nos estrecha y nos obliga a que tiene que ser una persona profesional con un título. Y le repito, aquel que no tiene título tal vez lo haga mejor que el otro, pero no lo pueden contratar porque no tiene un respaldo. Lo mismo, podemos hacer buenas obras que si no las hacemos en Cristo no sirve.
en el reino de los cielos no están siendo tenidas en cuenta. Porque son nacidas del orgullo del hombre, son nacidas del orgullo del hombre que le hace pensar que puede hacer las cosas bien, que no necesita de nadie, y eso no sirve. Solo en Cristo es que podemos tener vida eterna y salvación, en nadie más. Entonces, qué poderoso poder entender esto, mi hermano y mi hermana. En Cristo tenemos la solución para esas herencias de maldición, para esas desgracias, para toda aquella cosa que nos puede estar afectando hoy en día. Qué bueno que esta noche podamos entender un poquito mejor el diseño que Dios desde el principio puso sobre el ser humano para que nos multiplicásemos. Y científicamente está comprobado esto. Científicamente, los que estudian la genética y la epigenética, está comprobado que aún el aire que respira mamá afecta al hijo que está en gestación, que lo que come, que lo que siente, todo afecta a ese bebé y puede afectar hasta los nietos, hasta los bisnietos. Tremendo. Y qué bueno que lo podamos entender, porque la Biblia lo dice. Yo no sé, a mí me parece muy claro ese versículo 5 de Éxodo 20. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Es sencillo y es claro. Y cuando lo conecto con Génesis lo entiendo. Ahí está el punto. Entonces, en Adán vinieron todas esas maldiciones, todas esas desgracias. A través de Adán, a través de uno solo, entró la muerte, entró la desgracia, entró el pecado, entró un montonón de cosas. Vaya primero a los Corintios, capítulo número 15, por favor. Primero a los Corintios 15, 21 y 22. Dice la Biblia, nos dice algo muy parecido. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Bueno. Mire, en Cristo tenemos todo lo contrario a lo que tuvimos en Adán. En Adán, o sea, cuando no teníamos a Cristo, cuando vivíamos en nuestros placeres, en nuestros pecados y delitos, como dice la palabra del Señor, pues teníamos desgracia, teníamos muerte, teníamos maldición, teníamos calamidades, desgracias, maldiciones encima, pecados encima. Pero en Cristo es todo lo contrario. Adán es muerte, Cristo es vida, es lo que dice la palabra. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. Todos son vivificados. Entonces, Adán y Eva murieron con respecto a Dios. Pero ¿qué hizo Cristo? Cuando dice la Biblia que en Cristo todos somos vivificados, pues eso mismo. Que así como era Adán y Eva al principio, a través de Cristo, todo aquel que crea en Jesús el Señor, todo aquel que creamos en Cristo, fuimos vivificados y hechos nuevamente a imagen de Dios. La imagen y la naturaleza de Dios fue renovada, restaurada mejor en todos nosotros, en Cristo. Porque a través de Cristo es que usted y yo tenemos la oportunidad de acceder a todo ese diseño nuevamente que hizo el Padre para nosotros. Jesucristo el Señor vino a restaurar el diseño original de Dios en el ser humano. Eso vino Jesús a hacer, a restaurar ese diseño que se perdió en Adán y en Eva por el pecado, por la desobediencia. Jesucristo el Señor vino, venció el pecado, venció la muerte, se ganó la autoridad. Lo dice la palabra de Dios allá en Mateo: y toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Se ganó la autoridad, se ganó el derecho, porque Él venció, porque Jesucristo mi Señor venció el pecado, venció la muerte, venció la enfermedad, venció todo lo que el pecado había traído a la humanidad. Él venció, por lo tanto le fue dada toda la autoridad.
Y por eso es que solamente en Cristo usted y yo podemos tener y podemos ver renovada la imagen de Dios en nosotros. Por eso es que solamente en Cristo usted y yo y cualquier ser humano que viva en esta tierra y que cree en Jesucristo el Señor y que su fe le lleve a obedecerle, podrá ver la imagen de Dios restaurada en él y en su familia, si creen y si creemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso fue. Somos vivificados. El pecado mató a la raza humana. El pecado produjo muerte en la raza humana. Pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. A vivificarnos, a que podamos volver a vivir para Dios. Adán y Eva desobedecieron y murieron para Dios. Murieron para el plan original de Dios. Hubo una separación, hubo una división, una separación, lo que le decía ahora, el significado de muerte, separación. Hubo una separación entre Dios y los hombres. Ya Dios no podía estar cerca de los seres humanos como se lo propuso al principio y como lo hizo al principio con Adán y Eva. No lo pudo hacer más, porque había una barrera, había un muro, un obstáculo gigantesco llamado pecado. Y por eso en el Antiguo Testamento eran algunos. En el Antiguo Testamento era un Abraham, era un Moisés, era un Josué, era un Gedeón, era gente específica sobre los que venía el Espíritu Santo y cumplían propósitos específicos para Dios. Pero cuando vino mi Señor Jesucristo, entonces se abrió la puerta del reino de Dios para todos. Entonces se abrió la puerta del reino de Dios para todo aquel que crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna en Cristo Jesús. Entonces ya no es un Josué, no es un Moisés. Somos todos los que creemos en Jesucristo el Señor, los que somos vivificados y restaurados a la imagen de Dios y al diseño original de Dios, ahora en Cristo Jesús. Antes el propósito de Dios, antes el plan de Dios descansaba sobre el ser humano. Tremendo. Antes el diseño original, el plan de Dios descansaba directamente sobre el ser humano. Pero el ser humano no pudo con eso, falló y perdió la autoridad y el gobierno y el señorío que Dios le había dado sobre la creación. Pero entonces Cristo vino y restauró eso, vino el Señor Jesucristo y venció. Y entonces ya el diseño y la autoridad no se depositó nuevamente sobre el ser humano, no. Ahora todo poder y toda potestad está en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso es que usted no crea cuando alguien diga, es que yo tengo la revelación, es que en mí el Señor me dijo algo y yo soy el único y entonces usted me tiene que creer. No, eso es mentira. Porque ya el diseño, el propósito de Dios no descansa sobre el ser humano, no. Ahora descansa todo en Cristo Jesús, para que ahí en Él nos encontremos todos. O sea, ya no soy yo solito, es que yo soy el super ultra, es que yo soy el super pastor y todos me tienen que creer, el super apóstol, el super profeta. No. Antes sí, el diseño y el propósito de Dios descansaba sobre Adán y Eva directamente. Ahora no, ahora descansa en Cristo Jesús. Por eso vuelvo y le repito, ahí es donde nos encontramos todos. Ahí es donde tenemos que encontrarnos todos, porque en Cristo está la autoridad, porque en Cristo está el poder, porque en Cristo está restaurado el diseño de Dios sobre el ser humano, porque en Cristo se restaura la imagen de Dios en nosotros, pero en Cristo. O sea que la preeminencia, o sea que la importancia, o sea que el protagonismo ahora lo tiene Jesucristo mi Señor y nadie más, porque es en Cristo y en nadie más. Tremendo. Qué bonito y qué bueno poder comprenderlo. Y por eso es que cuando usted y yo podemos entender esto, cuando usted y yo podemos conocer a Jesús nuestro Señor y podemos vivir para Él, entonces el Señor descansa. Entonces el cristiano puede descansar en Dios, porque Dios descansa de sus obras en nosotros, porque lo entendimos, porque ahora somos libres y podemos vivir para Él y no tiene que estar Dios pendiente de nosotros, como cuando
Como cuando el bebé apenas está aprendiendo a caminar, ¿sí o no? Uno no lo puede dejar solo, jamás. El bebé, la bebé apenas aprendiendo a caminar, uno no lo puede dejar solo por ahí. No, uno tiene que estar ahí pendiente, que no se vaya a caer, que no se vaya a golpear, que no se vaya a agarrar de aquí. Así, cuando un cristiano no ha entendido, cuando un cristiano vive en la carne, en soberbias, en altiveces, en toda esa inmadurez, Dios tiene que andar detrás porque somos niños. Como lo dice Pablo, ¿acaso no sois carnales? ¿Acaso no actuáis como niños? Cuando se pelean, cuando dicen no. Y Dios tiene que estar ahí. Dios no tiene descanso, Dios no tiene reposo en un cristiano carnal. Tiene que estar detrás como el niño que apenas está aprendiendo a caminar, para que no se golpee, para que guardándolo aquí y diciéndole, mire, hablándole, porque no ha entendido, porque es terco, porque es inmaduro, porque es impulsivo. Pero cuando logramos encontrarnos en Cristo y entenderlo a plenitud de verdad, y encontramos en Él la libertad, y encontramos en Cristo la plenitud, y encontramos en Cristo todo lo que necesitamos, y entonces maduramos, y entonces somos libres, y entonces vivimos para el Señor. ¿Sabe qué va a pasar? Que Dios va a descansar en nosotros. Y nosotros, por lo tanto, vamos a tener reposo en Dios también. Claro que sí. Así como Dios creó a Adán y Eva, y cuando ya le puso administradores a la creación, entonces Él descansó. Séptimo día, ¿sí o no? El séptimo día dice la Biblia y Jehová descansó. Pero ¿qué hizo en el sexto? Creó a Adán y Eva y los bendijo y les dijo: fructifiquen y señoren sobre todo esto. Háganle pues, encárguense en ustedes. Y dice la Biblia, y Dios descansó de sus obras. Como hijos de Dios, como cristianos, logramos entender el propósito de Dios, logramos hallarnos en Cristo, encontrar nuestra libertad en Cristo, encontrar nuestro propósito en Cristo. Entonces ya el Señor ve que maduramos. Ya el Señor no tiene que andar detrás de nosotros cuidándonos porque somos tercos, porque somos impulsivos, emocionales, carnales, inmaduros. No. Ya el Señor dice: ah, qué bueno, hombre. Este pudo hallar su libertad en mí. Este se ha podido hallar completo en mí. Qué bendición. Entonces el Señor ya tiene administrador de ese proyecto que puso sobre nosotros. No sé si usted lo logra entender. Dios tiene y Dios ha escrito un proyecto, un plan específico para cada uno de nosotros. Y cuando logramos encontrarnos en Cristo completos y plenos, entonces Dios descansa su proyecto en nosotros. Porque dice: este ya entendió, este ya se encontró en mí. Entonces ahora puedo descansar porque este va a desarrollar mi proyecto. ¿Ah? Y cuando Dios descansa de sus obras en nosotros, entonces nosotros también tenemos reposo en Dios. Eso es. Pero es encontrarnos en Cristo Jesús, porque en Él somos vivificados. La muerte que vino a Adán, que vino a través de Adán y Eva por el pecado, pues en Cristo se quitó, porque Cristo Él pagó el precio por nuestros pecados, porque por su sangre hemos sido lavados y justificados de nuestros pecados. Por lo tanto, el pecado fue limpiado en usted y en mí, que creemos en Jesús, que le entregamos nuestra vida. Y por lo tanto, como ya el pecado no está en nosotros, entonces viene la vida de Dios a nuestras vidas y viene a vivificarnos. Y entonces el pecado ya no gobierna en usted y en mí. Por lo tanto, Satanás y la muerte que trae el pecado ya no gobiernan nuestras vidas, ya no nos pueden influenciar, sino que es la vida de Dios en usted y en mí la que nos guía y la que nos vivifica y la que nos sana. Eso es vida. Si el Señor dice vivifica, es todo. Primeramente en el espíritu, nos vuelve en amistad con Dios. Quita esa barrera que nos separaba de Dios a través de la sangre de Cristo, y ahora podemos llamarle Abba Padre. Pero también nos vivifica en el cuerpo, pero también nos vivifica en el alma. Ya no hay esa oscuridad tan horrible que odiábamos a todo mundo, que rechazábamos a todo mundo y que pensábamos que todos eran malos y perversos y terribles, y que entonces teníamos sentimiento de venganza y a toda hora vivíamos percibiendo injusticia por todo lado. Es que todo es injusto, es que todo mundo ha sido injusto conmigo, es que
No, eso se acaba. Porque Dios también vivifica nuestra alma. Entonces allí es donde hallamos que Cristo Jesús también quiere sanar mi alma, liberármela, hacerme libre por completo de las consecuencias del pasado, de las heridas de mi pasado. Él me hace libre. Entonces vivifica mi alma y vivifica mi cuerpo también. Porque por la llaga de Cristo, es Cristo otra vez. Por la llaga de Cristo hemos sido curados. Porque ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Humillado, abatido fue Él. Bueno, Él llevó nuestras heridas del alma también. Todo lo hizo Cristo. Por eso en Él somos vivificados por completo. Toditos, no quedó haciendo falta nada. Somos vivificados en Jesús. Por eso, como cristianos no podemos seguir viviendo en Adán. Y mañana lo vamos a ver. Como hijos de Dios no podemos seguir viviendo en Adán, en el pecado, en la carne, en las emociones. No, porque en Adán todos mueren. Nos conviene más estar en Cristo, porque en Cristo somos vivificados. Tenemos vida permanente en Él.